Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Democracia Participativa y Ciudadanía Activa. Hoy hemos hecho un ejercicio, o vamos a hacer un ejercicio muy interesante, mucha actualidad, y es referido al discurso que pronunció el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, en la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio. Estamos a 26 de julio. El, el, el día 20 de julio se instala la nueva legislatura y el presidente Petro hizo una reflexión sobre su gobierno, los avances que ha tenido, pero habló de un tema que me parece que es sumamente importante, que tiene que ver con nuestra condición de ciudadanos y con el ejercicio de la ciudadanía activa. Es que el presidente propuso, ratificó, porque ya lo ha hecho en varias oportunidades, pero lo hizo ante el Congreso de la República en pleno. Estaban reunidos tanto Senado como Cámara. Propuso un pacto, un acuerdo nacional por la paz. Hizo un ejercicio de descripción, según su leal saber y entender, cómo está evolucionando la violencia en Colombia, y habla de que estuvimos en una primera fase, que fue la violencia liberal conservadora, una segunda fase, que fue la violencia insurgente de las guerrillas, y que ahora vamos hacia una tercera fase. Él dice que gracias a que están cambiando los hábitos de consumo de los países desarrollados en términos de sustancias psicoactivas, pues se va a reducir de manera importante en los próximos años la producción, porque no va a haber mercado de hoja de coca, y que eso nos puede llevar a lo que él llama una ventana de oportunidad para transitar hacia una sociedad más incluyente, basada en dos pilares que él habla: el pilar de la justicia ambiental y la justicia social, que son los dos ejes centrales del Plan de Desarrollo 2022-2026, que se denomina Colombia Potencia Mundial de la Vida. Hizo una propuesta, le hizo una propuesta al Congreso y le hizo una propuesta al país. Y la propuesta es hacer un acuerdo nacional por la paz. Quiero que ustedes, en su calidad de ciudadanas y ciudadanos, la analicen. Hoy el diplomado lo vamos a centrar en el análisis del discurso. Aparte del discurso, solamente son 20 minutos del discurso del presidente, fueron una hora y 40, casi 2 horas del discurso. Solamente vamos a ver la parte final, y espero de verdad conocer sus opiniones. Como siempre, les reitero que no es nuestra intención modificar su filiación partidista, su filiación ideológica. Queremos es escuchar argumentos, no invitamos a calificar el gobierno, a calificar al presidente, sino que presentemos argumentos a favor y en contra de la propuesta que está haciendo el señor presidente. Esa es la invitación. No se trata simplemente de decir de manera simplista: estoy a favor o en contra del gobierno, y
Mucho menos esperamos que en la caja de comentarios aparezcan mensajes que no sean respetuosos. Tenemos que dialogar con respeto. No vamos a calificar a nadie. La idea es que vamos a mirar cuáles son las ideas que nos están proponiendo. Ahí hay una propuesta, pues miremos los puntos a favor, los puntos en contra y esperamos que de esa manera pudiésemos manifestar nuestros puntos de vista sobre esta propuesta. Por consiguiente, los voy a invitar a ver el video, no sin antes pedirles que de manera especial la actividad que vamos a hacer con este video, además de verlo nosotros, de tomar una posición, de hacer un análisis, es que lo compartan con 10 personas y se tomen la tarea, después de que lo hayan visto las personas, de preguntarles qué opinan y nos ayuden a entender si existe feeling, si existe sintonía con ese tipo de propuestas o de pronto a la gente no le llama la atención. El ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con tomar decisiones informadas y para eso pues hay que debatir, hay que reunirnos y presentar ideas sin descalificar a nadie, sin agredir a nadie. Bueno, entonces, en ejercicio de nuestro poder soberano y de el ejercicio de nuestra ciudadanía de manera activa, las invito y los invito a ver el siguiente video y a dejar sus comentarios en la caja de comentarios. No olviden, los que no se han suscrito, suscribirse a nuestro canal. Vamos a ver el video. Mucha atención. Esto de construir dos pilares, la justicia social y la justicia ambiental, no solamente es para tener una frase bonita que se llame potencia mundial de la vida, es para tener paz. La paz no es una negociación entre grupos armados. La paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad. En materia de paz, indudablemente nosotros hemos tomado iniciativas discutibles. Yo admito las discusiones y la crítica, nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz en Colombia. El país ha avanzado y ha retrocedido durante décadas. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial comparado el número de bajas del ejército y la policía de este año respecto al año pasado, del 60 y del 55%. Alguna vez un congreso, no hace mucho, hace unos años, un congreso de la República, no estaba yo allí presente, escuchó estas mismas frases de los gobernantes del entonces, que un acuerdo de paz había hecho desplomar las estadísticas de muerte de la fuerza pública. Incluso hablaban en aquel entonces de cómo el hospital militar estaba desocupado. Eso varió lamentablemente.
Yo lo discutí políticamente en este Congreso. ¿Por qué? Habiendo llegado a ese momento excepcional en la historia de Colombia, realmente nos habíamos devuelto y otra vez el hospital militar estaba lleno. No voy a repetir esa discusión del retroceso de Colombia en materia de la paz. Pero lo cierto es que en cifras ha caído la muerte de soldados y policías sustancialmente en Colombia, si lo comparamos con hace un año. Eso es bueno, obvio que es bueno, son vidas de jóvenes que de otra manera quizás estaríamos enterrando, claro. Pero puede esconder una transición de la violencia en Colombia hacia otros lugares y espacios. Y es un poco lo que he discutido al interior del gobierno y por fuera. Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Así como llegó a su final en un periodo anterior la guerra entre liberales y conservadores. Alguien en algún congreso de estos, en ese entonces, quizás se paró y dijo: la guerra entre liberales y conservadores ha finalizado. ¿Mentiroso? No, finalizó. Pero se transformó la violencia en otra violencia. La violencia entre liberales y conservadores que mató congresistas en este recinto. Hubo un episodio de ese tamaño donde salieron los revólveres y se disparaban entre las bancadas. Esa guerra finalizó, pero se transformó en otra violencia. La violencia de la insurgencia, una parte de ese campesinado liberal, se volvió insurgente socialmente, políticamente, y comenzó la etapa que está terminando ahora. Sin embargo, estamos transitando a otra violencia, tercera fase de la violencia. Algún congresista de ustedes, ojalá en los próximos meses, podrá decir, como alguno lo dijo en el pasado: se acabó la guerra entre liberales y conservadores, se acabó la guerra entre la insurgencia y el Estado. Por eso disminuyen las bajas del ejército y la policía. Pero la violencia que viene es de otro tipo, la que ya está en el territorio colombiano. La violencia del siglo XXI, la que se ve en el mundo, en África, en el Medio Oriente, en nuestra Centroamérica, es la violencia por la codicia y la riqueza, por las rentas. Es la guerra por las economías ilícitas. Los actores son diferentes. Así recuerden y tengan ecos de pasado, como la anterior fase de la violencia tenía ecos de la época de los liberales y los conservadores. Pero esta es diferente. Esta tiene que ver con un control territorial y de riqueza, no con la toma del poder, que era la de la fase de la insurgencia y el Estado. No está pensando en llegar a tomarse este recinto, quizás a través de las elecciones, con sus dineros ilícitos. Es la de un control territorial y sobre la población que usa el terror y la barbarie para controlar la riqueza ilícita. Es la de la cocaína,
es la del oro ilegal, es la de la trata de las mujeres, es la de el éxodo a través del Darién, es el de la captura incluso de los cupos de contratación del poder local en el territorio o del poder nacional cuando se territorializa. Son ejércitos privados, son bandas armadas, no luchan contra el ejército ni la policía, ni tienen bandera política. Su bandera es controlar la riqueza, la extorsión generalizada, el oro, la cocaína, la mujer, la esclavitud moderna, el éxodo. El mercado de la cocaína y de las drogas está cambiando hoy, señores y señoras. Aunque no se ha hecho público y temo una infidencia, la conversación con los Estados Unidos ya trata el tema. Se ha detenido el crecimiento del cultivo de la hoja de coca. Fue marginal el año pasado respecto al antepasado, creció un poquito, pero empezó a bajar la cima por una razón fundamental: ha disminuido los envíos de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente no es para aplaudir, porque aparece otro desastre en el horizonte. Ha disminuido los envíos de cocaína de Colombia a los Estados Unidos y por eso no hay estímulo para crecer los cultivos de hoja de coca, y por eso en regiones cocaleras hay hambre. Se ha desplazado la geografía de la hoja de coca. La región cocainera más grande por exportaciones del mundo ya no es Tumaco y ya no es el Pacífico, es la frontera de Colombia con Ecuador en el Putumayo. Es por eso que no tuvimos 100% de deforestación, porque el Putumayo tuvo deforestación positiva en la frontera. Y cuando los cultivos de hoja de coca se colocan en la frontera amazónica entre Colombia y el Ecuador por el Putumayo, es que no van al mar, quizás por el Ecuador, donde la violencia es más alta que en Colombia hoy, quizás por el Brasil buscando otras rutas. La geografía del mercado de las drogas varió porque el consumo en los Estados Unidos cambió de estructura, de mal en peor. De la cocaína pasó al fentanilo. La cocaína mataba a 3,000 norteamericanos por sobredosis anualmente. El fentanilo está matando 100,000. Es un opioide químico hecho en la China y en Estados Unidos mismo, que se vendía legalmente por la industria farmacéutica y que es 50 veces más adictivo que la heroína, y que en pequeñísimas cantidades una sobredosis mata. Por eso mueren 100,000. La cocaína va hacia otro lado ahora, hacia Europa y hacia el Japón y la China. Y no va como cocaína, va como pasta de coca, porque los laboratorios de cocaína ahora ya no se están colocando en el Amazonas o en el Caquetá o en el Guaviare o en el nordeste antioqueño, sino que se están poniendo en España, en Bélgica, en Holanda, en Japón. Está cambiando el mundo. Posiblemente, es mi opinión, ojalá es que el mundo de la drogadicción está peor, porque mueren como zombies. Las drogas van variando como va variando la fase de la sociedad. Del alcohol, del tabaco y de la marihuana de la época de las juventudes rebeldes, se pasó a la cocaína del neoliberalismo, de la competencia. Pero el mundo de hoy está mirando la muerte. El mundo de la extinción quiere una droga que no es ya ni la marihuana, ni el alcohol, ni el tabaco, ni la cocaína.
es el fentanilo. Muy seguramente el fentanilo entrará en Europa, ojalá no, y desplazará el mercado de la cocaína europeo. Quizás, eso es lo que se llaman ahora beneficios colaterales, Colombia en un tiempo no pertenezca más a las cadenas del narcotráfico, pero el narcotráfico mundial será peor, porque lo que tendremos es unos consumidores que no están pensando en fiesta, que no están pensando en alegrías o en sexo, están pensando en escaparse de la vida. Es el cambio entre marihuana y cocaína y fentanilo. Y esta nueva realidad pues va a tener implicaciones en nuestra propia guerra. Para mí, a pesar de lo dramático, es muy marginal el tema del fentanilo en Colombia, por lo menos hasta nuestras investigaciones actuales. Colombia no parece tener capacidad competitiva en el fentanilo, y entonces se nos abre una ventana de oportunidad para hacer la paz en Colombia. La paz de la tercera fase, que ya no es convocar a quienes querían tomarse el poder a hablar sobre la política y el poder, porque sobre qué más iba a hablar, sino que es convocar al que quería enriquecerse eternamente en algo que ya no tiene futuro, para deshacer los negocios y para empezar a construir una sociedad que sustituye economía ilícita por economía lícita, lo cual significa una visión que permita pensar en la prosperidad del territorio excluido. Si el territorio excluido no prospera, tendremos nuevas condiciones de violencia, no sé en qué aspectos, en el inmediato futuro. Pero hay unas posibilidades de paz que yo quiero que con ustedes podamos intentar aprovechar, sin que tenga mucha certeza, para poder disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, en lo que hemos llamado como concepto la paz total. La paz total, por tanto, implica un territorio incluido, una sociedad incluida, una disminución sustancial de la desigualdad social, una sociedad donde la juventud toda pueda sentir que tiene un futuro, el muchacho y la muchacha, el negro, el indígena, el que vive allá en Córdoba, en Sucre, o en La Guajira, o en el Chocó, o en el litoral pacífico, o en Leticia, o en el barrio popular de Bogotá, allá en Usme, en Bosa. Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la reforma social. Yo creo que es el momento, sin que sabemos lo podamos conseguir de la noche a la mañana, en que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un acuerdo nacional. Cuando uno pronuncia estas palabras, se sabe que todos estamos de acuerdo, porque suena bonito, el diálogo nacional, que debe ser seguido de un acuerdo nacional. Ya tuvimos una experiencia histórica, la constituyente del 91. Sabemos que se puede hacer, lo hemos hecho varias veces, pero ¿qué piensa cada uno de nosotros sobre qué es un acuerdo nacional? Si nos pusiéramos a pensar en ello, encontraríamos que cada uno tiene una idea diferente. Un acuerdo nacional es mantener las cosas como están. Un acuerdo nacional es volver al pasado. Un acuerdo nacional es pensar en una gran nación democrática y próspera. ¿Cómo se consigue eso? Un acuerdo nacional es permitirnos una sociedad más justa. Yo creo que un acuerdo nacional versa alrededor de tener una sociedad más justa y más productiva, y que es el camino de la paz, y que es el país de una gran Colombia, para volver a repetir el concepto.
Podemos hacerlo entre las diferencias y las diversidades sociales, económicas y políticas. Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país hace muy poco, social, económica, cultural y políticamente, que es un momento de ceder, que precisamente para aprovechar la oportunidad que la vida del mundo nos está arrojando en términos de desarticularnos de la mafia, del narcotráfico y de las economías ilícitas, es el momento de ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo, en las distribuciones del presupuesto público hacia la educación, la salud, etcétera, que aquí tanto se ha discutido, hacia el territorio que hoy aguanta hambre y exclusión de siglos, hacia las viejas tierras de la esclavitud y de los herederos de la esclavitud, hacia la juventud colombiana, que algunos llegaron a llamar de terrorista, hacia esa juventud a la que hay que abrirle las puertas. Un acuerdo nacional no es que ceda al pobre, no es que se arrodille el que no tiene, no es que se llene de temor la que siempre ha sido excluida. Si queremos un cambio hacia adelante, no consiste en eso, no consiste en cómo se mantiene bajo control la sociedad sin democracia, sino que consiste en más democracia, más. Consiste en que esos que no han tenido nada y que han sido por siglos excluidos, puedan ser hoy incluidos en el poder de la decisión, en el poder de la economía, en la posibilidad de la prosperidad. No es retórica, es con sistemas de salud, de educación. Una agenda de proyectos está a su discusión y tienen que ver con esta materia. Un acuerdo nacional afuera en Colombia, sí, en la sociedad, y un acuerdo que pasa por el Congreso de la República, no lo excluye. El Congreso de la República es la expresión condensada, puede serlo, del acuerdo nacional que se tramita aquí a través de la ley y de la reforma. La ley y la reforma que tiene que ver sobre salud, que tiene que ver sobre el mundo laboral y las pensiones, como hasta ahora viene, pero que ahora tendrá que ver con los servicios públicos, con la minería, con la educación, y seguro que tendremos muchísimos temas más. Yo le convocaría al país al acuerdo nacional en esos términos, hacer realidad la paz, acabar la fase de la guerra, de la insurgencia con el Estado, y a no dejar prosperar la tercera violencia que ya viene, que ya está, el de las economías ilícitas y las bandas armadas pululando por todas partes, a no permitirle que crezca a través de este acuerdo nacional de justicia social y justicia ambiental que puede condensarse en el Congreso de la República alrededor de las reformas que Colombia necesita. Colombia, potencia mundial de la vida, es eso. El Congreso de la República queda entonces instalado. Gracias, muy amables. Bueno, esa pieza del final del discurso del presidente Gustavo Petro me parece que es muy clara y por fin logra, desde mi perspectiva, plantear muy bien cuál es el escenario de lo que se entiende por la paz total. Entonces, pues ustedes tienen la palabra. Queremos ver en la caja de comentarios, sus puntos de vista. Si tienen preguntas, pueden hacer preguntas también. Y de esa manera, pues, esa es como la actividad. Vamos a dejar un link para que solamente nuestros estudiantes puedan votar y nos puedan decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con
planteamiento del Acuerdo Nacional por la Paz. Si ese acuerdo llega a ser aceptado, si le apuestan a ese tipo de acuerdo, como él dice, hay varios tipos, cada quien entiende el acuerdo a su manera. Si llegáramos a ese acuerdo, si yo no estoy interpretando eh, mal el pensamiento del presidente, estaríamos pensando en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que es otro mecanismo donde se podría ejercer de manera importante la actividad del ejercicio de la ciudadanía. También puede suceder que para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hay que hacer una consulta para preguntarle al pueblo si está o no está de acuerdo con que se convoque esa Asamblea Nacional Constituyente de conformidad como está planteado el tema de las asambleas nacionales constituyentes en la propia Constitución Nacional. Entonces, este no es un tema menor, es un tema que creo que puede unificar al país, puede sintonizarnos frente a una realidad que ya se ve venir, que es el tema de las nuevas formas de violencia, donde ya no va a jugar un papel importante la afiliación política o ya no está de por medio eh, los estímulos o las intencionalidades políticas, sino que es por la captura de rentas especialmente de lo ilícito, pero también incluso de lo lícito en los territorios. Eso creo que vale la pena repensar, vale la pena reflexionar. Y no había visto un presidente en los últimos años que hiciera una observación en ese sentido. Por eso considero que es importante hoy, 2023, que los colombianos conozcan esa propuesta, creo que no se le ha dado la suficiente divulgación, y se pronuncien a favor o en contra, no importa. Con respeto, con altura, podemos debatir, mirar argumentos y a partir de los argumentos que ustedes den en esta semana, yo voy a hacer un comentario en el próximo encuentro de los miércoles con el que es el último capítulo de nuestro diplomado en democracia participativa y ciudadanía activa. Les deseo una feliz semana.